Ya está. Ya, ahora sí. ¿Se escucha el audio y se ven las imágenes? Sí, doctora, ahora sí se escucha y se ve las Perfecto. diapositivas. Ya, bien. Para entender el tema de las cardiopatías congénitas y el manejo quirúrgico, es importante saber la parte embriológica, ¿ya? Porque todo inicia en la parte, en la vida intrauterina, ¿no? Entonces, más o menos, si tienen algún problema con el audio, me avisan, por favor, ¿ya? Y si tienen Está bien, preguntas doctora. también pueden, y si tienen preguntas también pueden interrumpir, no hay problema. Entonces, todo empieza en el día 18, ¿no? En el periodo embrionario, en el cual se va a dar la formación del área cardíaca, área cardiogénica, en el cual se va a dar inicio a la formación de los vasos, ¿no? Los vasos van a formarse por dos tubos endocárdicos en el cual van a haber un flujo. El día 20 más o menos de periodo fetal ya vamos a tener flujo sanguíneo en el embrión. Al día 21 ya vamos a tener una fusión de los tubos primitivos en el cual va a haber una formación de los troncos arteriosos, ¿no? El día 22 ya vamos a tener el truncus arterioso, el bulbo cordis, el ventrículo primitivo y el atrio primitivo. Para el día 23 ya va a dar la formación de ASA, vamos a tener una S cardíaca en el cual la porción inferior va a ascender, que va a ser la aurícula, y la porción superior va a descender, que va a dar formación a los ventrículos. Para el día 28 aproximadamente, es la cuarta semana, en el cual se va a dar la formación de las 4 cavidades cardíacas. Vamos a tener 2 aurículas y 2 ventrículos y la formación de los cojinetes endocárdicos. El día aproximadamente a las 8 semanas del periodo fetal vamos a tener la formación de las válvulas atrioventriculares y las válvulas ventrículo-arteriales, ¿no? Como son la aorta y la pulmonar. ¿Hasta ahí está claro? ¿Todo se ve? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se oye? Todo claro, doctora, sí. Ya, muy bien. Entonces, continuando con la exposición, ya. A manera de resumen, el día importante es el día 22, ¿no? En el cual vamos a definir el tronco arterioso, que nos va a dar origen a la arteria aorta, a la pulmonar, el bulbo cardíaco que va a dar origen a los ventrículos, ¿no? El ventrículo derecho. Y el ventrículo primitivo va a quedar como ventrículo izquierdo. Y tenemos también la formación de la aurícula primitiva, que va a ser la aurícula izquierda y una parte de la aurícula derecha. Y el seno venoso que va a dar origen a la aurícula derecha y el sistema de conducción que va a ser el nodo sino-auricular. Sigamos. En cuanto a la concordancia y el situs, importante saber la posición de la aurícula derecha. La aurícula derecha nos va a indicar el situs, si es un situs solitus o es un situs inversus. El situs solitus incluye a la aurícula derecha en el lado derecho con el hígado en el lado derecho. El situs inversus incluye a la aurícula en el lado izquierdo con el hígado hacia el lado izquierdo. En las clases anteriores hemos repasado esta parte de los situs y la concordancia. Si tuvieran alguna duda también me lo hacen llegar, ¿ya? Ahora, así como hay un situs cardíaco, también hay un situs visceral, de acuerdo a la posición. Si tenemos al hígado en el lado derecho, es un situs solitus también, ¿no? Si tenemos en el lado izquierdo, es un situs
inversos, ¿ya? Como el síndrome de Cartagener, en el cual vamos a tener una inversión de la posición de las vísceras, ¿no? Ya, en cuanto a la circulación fetal, durante el periodo fetal vamos a tener tres shunts, tres cortocircuitos. Uno es el shunt arterioso, el conducto arterioso, que nos va a comunicar la arteria pulmonar con la arteria aorta. El otro shunt es el foramen oval, que va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y el tercer shunt natural va a ser el conducto venoso, que nos va a comunicar la vena umbilical con la vena cava inferior. Al nacimiento vamos a tener el cierre, ¿no?, de estos shunts naturales. Al nacer se va a cerrar el conducto arterioso, el foramen oval y el ducto venoso. Eso va a ser en el periodo neonatal, al nacer. ¿Por qué? ¿Por qué se cierran? Porque hay un cambio de presiones. El pulmón, que en el periodo intrauterino va a tener líquido, la resistencia va a ser alta. Al nacer y al expulsar este líquido va a disminuir esta resistencia. Y es por eso que va a haber un cambio, una diferencial de presiones. Y este cambio de presiones va a originar el cierre del conducto arterioso y el cierre del foramen oval. Bueno, y al nacimiento, al ligar el cordón, pues va a haber una ligadura, un cierre del conducto venoso, ¿no? Que es al nacer. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas, es importante saber que una cardiopatía congénita es un grupo de enfermedades que nos va a caracterizar porque va a haber una alteración estructural y funcional del corazón. Y ese defecto se va a dar justamente en el periodo embrionario. Por eso es importante saber que a las 4 semanas ya debemos tener 4 cavidades, ¿no? 4 cavidades cardíacas y la formación de los cojinetes endocárdicos. Si a las 8 semanas no tenemos las 4 cavidades, los cojinetes y las válvulas formadas, entonces vamos a tener un niño que va a nacer con una cardiopatía congénita. En cuanto a la sintomatología, la clínica de las cardiopatías congénitas, dependiendo en qué periodo se presente, si el niño que nace con una comunicación interventricular, la clínica de la cardiopatía congénita puede ser dentro de los 3 primeros meses de vida. El niño que nace con un conducto arterioso permeable o persistente va a tener sintomatología al nacer o en los primeros meses también, ¿no? En cuanto a los niños que nacen con tetralogía de Fallot, dependiendo del grado de estenosis pulmonar que tenga, va a presentar la clínica, va a tener clínica de hipoflujo pulmonar, ¿no? En los Fallot severos. Y esa clínica se puede presentar al nacer o en los primeros meses de vida. Ahora, en cuanto a la clasificación, eso también ya lo hemos estudiado en las clases. Las cardiopatías congénitas se dividen en las cardiopatías congénitas cianógenas y las acianógenas. Dentro de las cianógenas tenemos pues a la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes arterias. Las acianóticas vamos a depender del flujo, ¿no? Si hay flujo pulmonar normal o si hay flujo pulmonar aumentado. Dentro de las que tienen flujo pulmonar aumentado tenemos a las comunicaciones, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el canal atrioventricular y el conducto arterioso persistente. Bien. En cuanto a las presiones, las saturaciones intracardíacas normales, es importante saber cuánto es la presión en la aurícula, cuánto es la presión en el ventrículo y cuánto debe saturar. En lo normal es que en la aurícula derecha tengamos bajas presiones, como por ejemplo es 5 en la derecha, 6 en la izquierda, en el ventrículo derecho normalmente es de 15, en el izquierdo es de 120, 130, ¿no? Ahora, si yo tengo un aumento en la presión del ventrículo derecho, entonces debe haber alguna causa, ¿no? Ahí entran a tallar las cardiopatías congénitas. Si yo tengo una presión sistólica en el ventrículo derecho final de 40, 45, como fue el caso del paciente, entonces hay algo, ¿no?
hay alguna alteración congénita. Entonces, es importante saber cuánto es la presión normal para poder entender o diagnosticar si hay una alteración, poder diagnosticar una cardiopatía congénita, ¿no? Ahora, en cuanto a la cianosis puede ser central o periférica. La cianosis central la vamos a ver en los bebés al ver las mucosas, el paladar, la mucosa oral en el bebito, ¿no? Y la cianosis periférica la vamos a poder visualizar en los deditos, las uñitas, los deditos en palillo de tambor, la uñita en luna de reloj, ¿no? Que vamos a ver en niños con cianosis crónica, como son los FALOT. Ahora, importante saber la causa. Una cianosis central va a ser ocasionada por una enfermedad pulmonar, una cardiopatía congénita con shunt de izquierda a derecha, y en cambio la cianosis periférica va a estar ocasionada, puede ser por un lentecimiento en la circulación de la sangre, puede ser por una insuficiencia cardíaca o por un shock. Paciente en shock va a estar con el piecito, las manitos, todo marmorias, ¿no? Es una cianosis periférica. En cuanto al manejo o el algoritmo que tenemos que tener en cuenta, es para hacer una evaluación de la cianosis central, pues entonces tenemos que hacer el test de hiperoxia. Si el bebito no nace con una saturación menor de 75%, entonces le ponemos oxígeno. Si vemos que en el oxígeno hay respuesta, entonces es una patología pulmonar. Puede ser un pulmón del recién nacido, que puede ser una membrana hialina o una taquimia del recién nacido, ¿no? Transitoria. Ahora, si el niño nace cianótico con una saturación menor de 75 y yo le hago el test de hiperoxia, oxígeno, y no encuentro respuesta, entonces ahí tengo que pensar que es una cardiopatía congénita. Entonces le hago las radiografías de tórax para ver si hay hiperflujo pulmonar o hay hipoflujo pulmonar, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Con la radiografía de un paciente con hipoflujo pulmonar. Y vamos a poder ver la vascularización pulmonar, si hay aumento o está disminuido. Y dentro de eso ya hacemos nuestra clasificación de qué cardiopatías congénitas son de flujo pulmonar aumentado, ¿no? Bien. En cuanto al manejo, si vemos que es, por ejemplo, un paciente dependiente del ductus, entonces vamos a iniciar inmediatamente las prostaglandinas. Estabilizamos al paciente y decidimos el traslado de repente a una unidad de mayor complejidad donde se puede manejar este tipo de cardiopatías congénitas, ¿no? Con la prostaglandina. No sé, ¿hasta ahí se escucha bien el audio? Por favor, necesito que me confirme. Sí, doctora, todo claro. Ya, muy bien. En cuanto a la radiología, importante saber o conocer las patologías cardíacas congénitas. Si nosotros conocemos las cardiopatías congénitas, vamos a poder ubicar en la radiografía simple de tórax qué tipo de cardiopatía congénita tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ahora lo vamos a pasar, acá tenemos, sí se ve, ya. Acá tenemos el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial que nos da la imagen, ¿no? Del signo de la espada turca. Es pacientes que tienen el drenaje venoso incompleto, ¿no? No es completo. Ahora, si tengo un paciente con un drenaje anómalo pulmonar total, tenemos el signo del muñeco de nieve, en el cual vamos a ver que las venas pulmonares llegan por encima del corazón, no llegan a la aurícula izquierda como deberían llegar y forman como un doble arquito. Y ese arquito superior da la cabecita del muñeco de nieve y el corazón dilatado da la imagen del cuerpo del muñeco de nieve. Ahora, es bien conocido, ¿no? La tetralogía de Fallot, que es la vedette de todas las cardiopatías congénitas acianóticas, el signo del zapato sueco, en el cual va a haber una elevación de la punta del ventrículo izquierdo por una hipertrofia del ventrículo derecho. Eso es lo que va a condicionar que se eleve la punta del ventrículo izquierdo, pero por en forma compensatoria a la hipertrofia,
al aumento de la masa muscular del músculo de. Ahora, continuando con también tenemos acá la transposición. A ver, espérate, creo que nos ha pasado uno. Ahí está. Tenemos la transposición de grandes vasos, el signo del huevito, ¿no? El corazón está dilatado y da una imagen redonda, ovoidea, es el signo del huevo, de una transposición de grandes arterias. Ahora, cuando hay una imagen dilatada de una cavidad única, es el signo de la caja, es la anomalía de Epstein, que se da en pacientes que tienen defectos en el velo septal. Cuando el velo septal de la tricúspide está adosado al septo interventricular, pues nos va a dar esta imagen, la imagen de la caja, ¿no? A ver, ya. Ahora, en los pacientes que tienen coartación de aorta, si son niños grandes, vamos a encontrar este signo, ¿no? El signo de Roessler, que se ve como las costillas, los arcos costales los vamos a ver como conocidos, ¿no? Pero es en niños grandes. En niños pequeños no lo vamos a ver, porque un niño para formar colateral, en cambio, niños grandes ya han tenido suficiente tiempo para formar laterales, y esas laterales como mordeduras de ratón a nivel de los arcos costales. Ahora, dentro de las cardiopatías congénitas más frecuentes, como ya sabemos, la cardiopatía congénita más frecuente es ¿se acuerdan de las clases anteriores? ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? ¿Se escucha mi audio? A ver, yo estoy exponiendo pensando que me están escuchando. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos, doctora. Ah, ya. Ya, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Doctora, sí, la comunicación interventricular. Sí, es muy bien. Así es. Bien, sigamos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas se hace intraútero. A partir de las 20 semanas en la ecografía morfológica que se le hace a la mamá, ya se puede definir si va a tener algún tipo de cardiopatía congénita. Ahora, esta cardiopatía congénita se corrobora al nacer, ¿no? Al nacer se le vuelve a hacer la ecografía al neonato y corroboramos el diagnóstico. Ahora, para el tratamiento de las cardiopatías congénitas, utilizamos una máquina que es la máquina de circulación extracorpórea, la máquina corazón-pulmón que le llamamos, ¿no? Como ya les mencioné en las clases anteriores, esta máquina se encarga de retirar la sangre del corazón, pasarla a un oxigenador y luego devolverle la sangre ya oxigenada al corazón, ¿no? A través de las cánulas en la aorta y en las venas cavas superior e inferior. A ver. Bueno, dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas tenemos la vedette, ¿no? La vedette de todas las cardiopatías congénitas cianóticas, que es la tetralogía de Fallot, después seguida de la atresia pulmonar y la transposición de grandes arterias. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas son las de flujo pulmonar aumentado, que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el canal atrioventricular. Las que tienen flujo pulmonar normal, a veces un poco aumentado, no tanto, son las de coartación de aorta, ¿no? Ya, en cuanto a la tetralogía de Fallot, la tetralogía de Fallot consta de 4 características muy propias, ¿no? Como son la comunicación interventricular subaórtica,
la estenosis pulmonar y el cabalgamiento de la aorta. Esta CIB y esta estenosis pulmonar van a condicionar una hipertrofia. ¿Qué cavidad es la que se hipertrofia? Es el ventrículo derecho. Por eso que en la tetralogía de Fallot vamos a presentar. Acá hay un dibujito. Es más práctico. Acá está. Esta imagen me parece que es muy didáctica, ¿no? Tiene las 4 características. La comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta, la estenosis pulmonar y la hipertrofia ventricular. A ver, en cuanto al manejo, el tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot justamente va dirigido a esas características que tiene, ¿no? Uno es la estenosis pulmonar, pues se hace una ampliación del tracto de salida de la arteria pulmonar con un parche, se puede poner un parche de pericardio bovino, a veces se le pone una válvula o hay tubos valvados también de Hancock o de Contegra, en el cual son tubos que nos ayudan a ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho, como es en el Fallot, ¿no? Y la otra característica que tiene es el defecto septal ventricular, en el cual se cierra con un parche de pericardio bovino, como ya lo vimos en las clases anteriores también. Se hace el cierre del defecto y ya, pues, ¿no? Se maneja esa parte del defecto. Ahora, la hipertrofia ventricular derecha se maneja con resección. Se hacen miectomías ventriculares derechas para liberar la salida del ventrículo derecho, ¿no? Eso es en cuanto a la tetralogía de Fallot. Ahora, la transposición de grandes arterias es una discordancia ventrículo-arterial en el cual la arteria sale del ventrículo izquierdo y la arteria aorta sale del ventrículo derecho. ¿Qué pasó ahí? Hubo un defecto a nivel del tabique aortopulmonar, ¿no? En vez de girar hacia un lado, gira hacia el lado inverso. Y ese defecto, o sea, ese giro en Ahora, en cuanto al tratamiento de la transposición de grandes vasos, pues tenemos al switch, ¿no? El switch arterial, que es la cirugía de Yatene. También tenemos el switch atrial, pero la más frecuente, el más usado es la cirugía de Yatene, el switch arterial, en el cual se hace una sección de la arteria aorta y la pulmonar y se hace una recolocación, ¿no? O un intercambio de aorta con pulmonar y se hace una sección de las arterias coronarias y se hace una reanastomosis de las arterias coronarias en la neoaorta, ¿no? Ese es el switch arterial la cirugía de Yatene que se llama en las transposiciones de grandes arterias. Bien, la comunicación interauricular, como ya lo hemos visto, es un defecto del tabique interauricular que va a condicionar mezcla de sangre de las cavidades derechas e izquierdas. En cuanto a los tipos, tenemos los 4 tipos, como ya los hemos trabajado, el ostium primum, el ostium secundum, el tipo seno venoso y el tipo seno coronario. De los 4, el más frecuente es el tipo, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué tipo de comunicación interauricular es el más frecuente? Secundum, doctora. Muy bien, muy bien. Mi grupo está atento. Muy bien, los felicito. Así es, el ostium secundum es la cardiopatía de CIA más frecuente, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo, bueno, importante saber el sistema de conducción. Si tenemos defectos del tabique, podemos lesionar alguna fibra del tejido de conducción, ya sea el seno, el nodo, ¿no? El nodo sinusal o el nodo atrioventricular y poder tener bloqueos. Importante saber dónde se encuentra el nodo sinusal y el nodo atrioventricular, ¿no? El nodo sinusal se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior y el nodo aurículo ventricular se encuentra
en el triángulo, ¿no? Que forma el velo septal de la tricúspide con el seno coronario. Ahí forman un triangulito y ahí se encuentra el nodo atrioventricular. Muy bien. Eso es para el tratamiento quirúrgico. Bueno, tenemos dos opciones para la comunicación interauricular, como ya lo trabajamos en clase. El cierre por hemodinámica con dispositivos de Amplatzer o el cierre quirúrgico por cirugía a corazón abierto, tórax abierto, en el cual se utiliza un parche, el parche de pericardio bovino, para cerrar el defecto, ¿no? Ahora, bueno, acá vemos una cirugía que también lo hemos visto en clase. El cierre de un defecto tipo ostium secundum de nuestra paciente con un parche de pericardio bovino. Ahora, la comunicación interventricular, pues es otro de los defectos de las cardiopatías congénitas acianóticas de hiperflujo pulmonar, que va a estar dada por una alteración en el defecto, en el tabique interventricular, lo que va a condicionar una mezcla de sangre, ¿no? Ahora, la comunicación interventricular puede ir sola o puede ir asociada o formar parte puede formar parte del tetralogía de Fallot, del ventrículo derecho de doble salida, de la transposición de grandes arterias, ¿no? Y sabiendo que es la cardiopatía congénita más frecuente, la comunicación interventricular. En cuanto a los tipos, también ya los hemos tratado, son los tipos de membranoso, de entrada, de salida y los musculares. De los 4 tipos, ¿cuál de ellos es el más frecuente? A El ver, mi grupo. perimembranosa, doctora. Muy bien, el perimembranoso. Ahí está. En cuanto al diagnóstico de todas las cardiopatías, siempre vamos a hacerla en forma clínica, radiológica, y le damos el nombre y apellido de nuestra cardiopatía congénita con la ecocardiografía, ¿no? Bueno, en cuanto a las indicaciones del tratamiento quirúrgico, pues se hace con la clínica, ¿no? Siempre la clínica manda. Si tengo síntomas de insuficiencia cardíaca, pues tengo que tomar una decisión, ¿no? Le doy tratamiento médico intensivo, le pongo en ventilación mecánica, le doy inotrópicos y diuréticos, trato de manejarlo, pero si veo que con todo el manejo que le estoy dando no logro compensar al paciente, pues ya estoy pensando en programar algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Dentro del tratamiento quirúrgico puede ser una cirugía correctiva o puede ser una cirugía paliativa también, que sí es válida, ¿no? Como el caso de los banding que hacemos en estos tipos de pacientes. Creo que después vamos a ver lo del banding. A ver, ahí tenemos las opciones, igual que en el CIA, el cierre por cateterismo cardíaco con los dispositivos del Amplatzer o los oclusores, ¿no? Similares. Estos son los más frecuentes que utilizamos en el manejo de cierre por cateterismo. Si optamos por la cirugía cardíaca, entonces hacemos un cierre, un abordaje por vía transatrial, transpulmonar o transventricular, dependiendo del tipo de comunicación interventricular que tengamos frente de nosotros. Y si optamos por ejemplo, este caso es un abordaje transatrial en el cual se hizo la técnica del destrechamiento del velo septal de la tricúspide en los CIB de entrada, en el cual abrimos el velo septal de la tricúspide, vemos el defecto, cerramos el defecto con el parche de pericardio bovino y luego reparamos el velo septal abierto y reforzamos el anillo con un parchecito de teflón, ¿no? En cuanto a las cardiopatías también acianóticas de flujo pulmonar normal o disminuido son la coartación de aorta también que tenemos, ¿no? En cuanto a la coartación de aorta, eh, importante saber en los niños pequeños la clínica puede ser variable, ¿no? Pueden tener piel pálida, pueden estar irritables, sudoración intensa, pueden tener dificultad para respirar o alimentarse. Como ya saben, los niños que tienen alguna cardiopatía congénita dejan de respirar para poder alimentarse o lactar y no ganan mucho peso.
Por eso ya saben cuánto más o menos debería ser el peso en un niño al nacer o al año, ¿no? A ver, a mi grupo, ¿cuánto debería pesar un niño al año de vida? Según la fórmula de Hantevi o la manito. 10 kilogramos, doctora. 10 kilos, muy bien, así es. Entonces, en estos niños con cardiopatías congénitas, pues pueden tener 1 año, 2 años y pesar 8 kilos, 5 kilos, ¿no? Como el caso de nuestra niñita del CIB. Ya, en el caso de la coartación de aorta, importante saber las, las estructuras que están alrededor, ¿no? Que están relacionadas. Importante tener en cuenta al nervio laringio recurrente izquierdo, que está muy cerca del defecto de la coartación. Al momento de realizar la cirugía, pues tenemos que respetarlo, ¿no? Podemos lesionarlo y el paciente tiene con su parálisis de las cuerdas vocales, ¿no? A veces llora y no se le escucha el llanto. Entonces, importante el tener esos reparos anatómicos. En cuanto a la técnica quirúrgica de la coartación de aorta, se puede hacer una sección y sutura, puede ser una con parche, se le puede poner igual al parche de pericardio bovino, o incluso se puede hacer con un flap de subclavia, arriesgar a la arteria subclavia y esa convertirla como un parchecito también, ¿no? También está dentro de las técnicas de reparación de la coartación de aorta. Se puede hacer sección y sutura, colocación de parche de pericardio bovino o hacer un flap de subclavia. En cuanto a al conducto arterioso, el manejo puede ser por hemodinámica, un cierre por cateterismo cardíaco, colocarles un dispositivo oclusor, o si hay algún tipo de contraindicación para el cierre por percutáneo, entonces se opta por la cirugía abierta, ¿no? Que lo hacemos normalmente por toracotomía. Bueno, los dispositivos de cierre tenemos también los Amplatzer o tenemos como unos coils, ¿no? Que cierran el ductus, el conducto arterioso. Ahora, si no es posible, ya sea porque el bebé es demasiado pequeño, ya sea muy prematuro o prematuro extremo, y no tenemos los dispositivos para abordarlos, porque para hacer este tipo de procedimientos por hemodinámica necesitamos tener un buen lumen de vasos. Y el abordaje es a nivel vascular por la arteria femoral, la vena femoral. Entonces, si tenemos un bebé prematuro extremo con vasos pequeñitos, no voy a poder abordarlos fácilmente para hacer el cierre percutáneo. Es entonces donde se decide el cierre quirúrgico, ¿no? Ahora, el cierre quirúrgico se hace por toracotomía, lo hacemos por toracotomía, podemos ponerle una sección y sutura, podemos hacer ligadura con puntos transficiantes, depende de la técnica del cirujano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en la imagen un bebé pequeñito, prematuro, de 820 gramos, en el cual hicimos una toracotomía lateral para hacer un cierre de conducto arterioso persistente. Este era nuestro bebé más pequeño, ¿no? De 830 gramos, pero ahora en la actualidad ya hemos operado uno de 630 gramos, más chiquito todavía. Y ha sido exitoso, ¿no? Como les digo, el cierre del ductus lo hacemos en niños muy pequeñitos, en el cual no hay indicación para un cierre percutáneo por el calibre de los vasos que tiene, ¿no? Son muy pequeñitos. Este bebito es el tamaño de la mano del cirujano, como verán en las imágenes. Ahora, en cuanto a los procedimientos paliativos, tenemos dos tipos, el banding de la arteria pulmonar y el Blalow-Townsend o la fístula sistémica pulmonar. ¿En qué casos los usamos? Por ejemplo, la fístula sistémico pulmonar o la cirugía de Blalow-Townsend lo utilizamos en pacientes que tienen hipoflujo pulmonar, que no tienen buena perfusión a nivel pulmonar. Entonces, con esta técnica nosotros le damos sangre, le aportamos sangre a la arteria pulmonar para que tenga una buena saturación, buena oxigenación el paciente, ¿no? Ahora, la otra técnica paliativa que usamos, que es en el lado
extremo, o sea, cuando un niño nace pero tiene hiperflujo pulmonar, tiene el flujo pulmonar muy aumentado. En este caso usamos la cirugía del banding, ¿no? El banding de la arteria pulmonar, como lo vimos en el caso de nuestra pequeña, ¿no? A ver, hasta ahí todo claro, se escucha la, las, el audio. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro para repetir? Bueno, ya. En cuanto al tratamiento, después del tratamiento quirúrgico, pues todo paciente con cardiopatía congénita va a la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital, ¿no? Está con soporte inotrópico, bajan con ventilación mecánica, apoyo ventilatorio, con catéteres centrales, catéteres arteriales para ver el estado de ácido base, el análisis de gases arteriales, salen con marcapaso transitorio, externo para tratar las arritmias perioperatorias en la UCI, ¿no? Posteriormente a la evolución del paciente, de acuerdo a cómo evolucione nuestro paciente, pues ya lo vamos quitando, ¿no? Les quitamos las drogas, les quitamos el ventilador, si tienen una buena hemodinámica, presión, saturación, frecuencia respiratoria, entonces ya los podemos pasar al servicio de hospitalización de pediatría, donde completan su tratamiento médico y ya pueden estar en condiciones de salir de alta, ¿no? Bueno, el tiempo es corto y es bastante. Cardiopatías congénitas es un mundo, ¿no? Con que sepan que hay cianóticas, no cianóticas, de hiperflujo pulmonar, cuáles son las más frecuentes, porque eso es lo que van a ver en la práctica diaria, ¿no? O sea, de nada valdría hablarles que hay ventrículos únicos, derechos, izquierdos, hay pacientes con asociaciones, hay quimeras, hay un montón de las cardiopatías congénitas es un mundo, pero que sepan lo más importante y qué hacer si yo recibo a un bebé con cianosis central, le hago el test de hiperoxia, le pongo el oxígeno, no mejora, entonces ya me voy orientando hacia una cardiopatía congénita, ¿no? Porque si viene, nace un bebito moradito, cianótico, le pongo el oxígeno y mejora, recupera, entonces ya pienso que puede ser algo pulmonar, algo respiratorio. Pero si le pongo oxígeno y no mejora, entonces ya me voy por la parte cardíaca. Entonces ya pido un ecocardiograma, una placa, y ya determino, ¿no? A dónde tiene que ir, a qué unidad de cuidados intensivos, neonatales, a dónde va a ir este bebé. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Se escucha el audio? Sí, doctora, Sí, todo doctor, claro. creo que no tenemos dudas. No tenía pregunta. Ya. Gracias de todas maneras, disculpen por el problema del audio que tuve. Gracias a todos. Gracias a ustedes.